Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a empezar a meternos bien en nutrición. Hasta ahora lo que estuvimos viendo en relación a eso es ver que la alimentación es un suceso que es social, es cultural y estuvimos viendo una diferenciación importante entre lo que es comida, alimentos y nutrientes. Dentro de nutrientes vimos los macronutrientes y los micronutrientes. Hicimos una actividad que, de ser necesario, vamos a seguir reforzando en este tiempo, pero lo que hoy me interesaría es que nos metamos en qué es la nutrición, pero más que es la nutrición, qué sistemas del cuerpo humano son los que intervienen. Generalmente cuando hablamos de nutrición, lo primero que se nos presenta en la mente es pensar en el sistema digestivo. Pero bueno, vamos a ver que el sistema digestivo no es el único sistema que se encargan de todo lo que tiene que ver con la nutrición. Así que les voy a compartir el PowerPoint para hoy, que ustedes ya saben que yo se lo subo siempre a la plataforma para que ustedes lo tengan ahí. Y vamos a ver nutrición humana. Perfecto. Vamos a ponernos en algún rinconcito donde no molestemos. ¿Por qué? Bien, a ver si esto les ayuda un poquito. Puse dos esquemas, ¿no? Como para que podamos entender qué es la nutrición. Tenemos un cuerpo, ¿sí? El cuerpo humano. Y dijimos en un comienzo, cuando empezamos con esta materia, con fisiología humana, dijimos que el cuerpo humano, que todos los seres vivos en realidad, son sistemas abiertos. ¿Por qué somos sistemas abiertos? Porque intercambiamos materia, energía e información. Quiere decir que a este cuerpo entra materia, entra energía, entra información y sale materia, energía e información, que es transformada dentro de este organismo. Bien, entonces, si pensamos en la entrada y salida de materia, veríamos acá, ¿sí? en el costado izquierdo, ¿sí? de la lámina que ustedes tienen frente a ustedes, el aparato digestivo donde vemos que entra, por ejemplo, alimentos y agua. Alimentos, cualquiera de las comidas que nosotros consumimos y que están compuestas por alimentos, dijimos agua, también que es importante. Y por el otro lado, como salida tenemos materia fecal, ¿sí? Si hablamos del sistema digestivo. Por otro lado, podemos tomar otro sistema, que es el respiratorio, y habíamos dicho que dentro de los nutrientes también tenemos que considerar el oxígeno, ¿sí? Entonces, nuestro sistema, nuestro aparato respiratorio, incorpora, ¿sí? gases que están disueltos en la atmósfera, de los cuales nos beneficiamos con el consumo de oxígeno, ¿sí? Entonces, ingresa por la inspiración oxígeno y por la expiración, predominantemente, eliminamos dióxido de carbono. Así que ahí tenemos otro intercambio, ¿sí? En este caso intercambiamos materia en el sistema digestivo, en este caso intercambiamos otro tipo de materia que son gases. Bien, por otro lado hay otro sistema que también nos permite un intercambio quizás en una sola dirección, la dirección de salida, que es el sistema o el aparato excretor. Después vamos a ver qué es el sistema excretor, que hablamos de un sistema porque está compuesto por otros sistemas o subsistemas. Esto después lo vamos a ver un poquito mejor. Pero bueno, consideremos al aparato urinario donde eliminamos orina. Y todo esto, toda esta entrada y salida de materia, en realidad, en la mayoría de los casos, tiene que pasar por el sistema, por el sistema circulatorio. Por lo tanto, si tenemos que hablar de cuáles son los sistemas o los aparatos, vamos a decir sistemas implicados en la nutrición, no es solamente el sistema digestivo, sino también el sistema respiratorio, porque necesito oxígeno, y después, cuando veamos finalmente mitocondria, vamos a entender por qué lo necesitamos, pero también necesito un sistema excretor para eliminar ciertos desechos. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de toda esta entrada de distintas materias? Bueno, el objetivo principal es que todas lleguen a las células. ¿Por qué?
Los nutrientes que incorporamos a través del sistema digestivo, por medio de la incorporación de alimentos y a través de la bebida o la incorporación de agua, más el oxígeno que nosotros inspiramos en cada respiración, van a pasar al aparato circulatorio, al torrente sanguíneo, para alcanzar a cada una de las células que componen nuestro cuerpo. Las células van a utilizar esa materia, ¿sí?, que ingresó a su interior, y luego de una serie de reacciones químicas que las células van a producir, van a eliminar ciertas sustancias que son desechos. ¿Cómo se van a eliminar esas sustancias que son desechos? Se van a eliminar, por un lado, a través de la orina y por el otro lado, a través de la expiración. No por la materia fecal, ¿sí? Hay algo acá que se suele confundir, ¿sí? La materia fecal no es un producto de desecho. Yo siempre hago una diferenciación entre lo que es desperdicio y desecho, ¿sí? Desecho es cuando algo lo utilicé, ¿sí? Y luego de utilizarlo y sacar el provecho de eso, lo tiro. Es un desecho, un desperdicio. A veces uno dice, no desperdicies comida. ¿Por qué? Porque se podría utilizar, pero se decide no hacerlo. Bueno, todo lo que se elimina por materia fecal son desperdicios. ¿Por qué? Son ciertas sustancias que el cuerpo no puede asimilar, no puede incorporar, por lo tanto, las deja pasar de largo, ¿sí? Y eso que no incorpora, que deja pasar de largo, se transforma en un desperdicio. Bien, entonces acá podemos ver bien cómo interactúan distintos sistemas que forman nuestro organismo, ¿sí?, que somos multisistémicos. eh, ¿Cuáles son los que participan en todo el proceso que es de nutrición? Acá tenemos otro esquemita, ¿sí?, que quizás les resulta un poquito más sencillo, donde podemos ver a cada uno de los sistemas. Por un lado, el sistema respiratorio, que nos permite incorporar oxígeno, ¿sí? Esto sería este rectángulo de bordes curvos, sería nuestro sistema circulatorio. Bien, ingresa oxígeno, oxígeno, ¿sí? Pero también incorporamos nutrientes por el sistema digestivo, que son absorbidos y pasan a la sangre. Nuestros intestinos lo absorben, después vamos a ver bien, y pasan a la sangre también. Entonces, oxígeno y nutrientes circulan por la sangre para llegar a dónde, el objetivo principal, a cada una de las células. Las células utilizan ese nutriente y ese oxígeno en la respiración celular y producen como desechos dióxido de carbono y otros desechos más que suelen llamarse compuestos nitrogenados, porque tienen nitrógeno, ¿sí?, entre otras cosas de desechos. Bien, eso que la célula elimina, porque son realmente desechos, no desperdicios, vuelven al torrente circulatorio, al aparato circulatorio, circulando por sangre, y algunos, sobre todo estos que aparecen como desechos simplemente, son eliminados por la orina, ¿sí? Por eso es tan importante que nuestros riñones funcionen bien, y aquellas personas que tienen dificultades en sus riñones, alguna afección que no les permite que sus riñones funcionen bien, necesitan ser dializados, es decir, su sangre necesita ser filtrada para eliminar todos esos desechos que producen cada una de los millones y millones de células que tenemos, ¿sí?, eliminarlos a través de la orina, ¿sí?, o eliminarlo a través del producto de diálisis. Y por el otro lado, el dióxido de carbono, este que apareció acá, que también es un desecho, lo vamos a eliminar a través de la expiración. ¿Se entiende? Por lo tanto, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema excretor, sistema circulatorio, los 4 sistemas participan en la nutrición. Vamos a ver algunos de los conceptos, ¿sí? Oh, perdón, me fui. Chis. Bien, ¿qué es ingestión? Es el mecanismo por el cual se incorporan los organismos al organismo, los alimentos al organismo, a través de la boca. Bueno, nosotros disponemos de un orificio, una boca, ¿sí?, con dientes, lengua, que nos permite, en cierta manera, preparar los alimentos para
a seguir todo un proceso. Bueno, entonces la ingestión es la incorporación de esos alimentos. Alimentos que poseen nutrientes. La digestión es el proceso por el cual esos alimentos que yo ingerí los voy a transformar en sustancias mucho más sencillas. Y por lo tanto, si son más sencillas, son, tienen la posibilidad de ingresar dentro de cada célula para que cada célula del cuerpo pueda utilizar, ¿sí?, ese nutriente. Por lo tanto, la digestión es el proceso por el cual aquello que ingerí lo transformo en algo más sencillo. Dice acá, en algo soluble y absorbible, algo sencillo. Bien, 3 etapas. Hay 3 lugares específicos de nuestro sistema digestivo donde esos alimentos que nosotros incorporamos logramos transformarlos de algo complejo en algo más sencillo. Por ejemplo, en la boca, en primer lugar, después vamos a verlo bien, en el estómago y por último lugar en el intestino, específicamente intestino delgado. ¿Sí? Son 3 lugares cruciales donde se produce la digestión, es decir, la transformación de estos alimentos que yo incorporé en sustancias más sencillas para llegar a lo más sencillo de todo que puede ser incorporado por las células. ¿Sí? Luego, otro de los conceptos es la absorción. Eso que yo transformé, que era complejo, que estaba contenido en el alimento. Ese nutriente que podrían ser una proteína, un lípido, un hidrato de carbono complejo, un polisacárido, ¿sí?, a través de la digestión en esos 3 sitios, boca, estómago e intestino, logré transformarlo en los nutrientes básicos que componen las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. En el caso de las proteínas, logré desarmar tanto esa proteína para llegar al aminoácido. Los hidratos de carbono complejos, los polisacáridos, logré desarmarlos de tal manera que solo me quedaron monosacáridos. Y los lípidos, logré desarmarlos de tal manera que me quedaron ácidos grasos y glicerol. ¿Sí? Es lo básico de los lípidos. Y entonces, una vez que tengo eso, que mi sistema digestivo en esos 3 sitios se fue encargando de desarmar esas moléculas más complejas, esos macronutrientes, en algo mucho más sencillo, ahora sí, mi sistema digestivo se va a encargar de absorber. ¿Qué es eso de absorber? Es pasar de la luz del intestino, ¿sí? Nuestro sistema digestivo es como, muchas veces se lo llamaba como tubo digestivo. Es como si yo tuviera un tubo, ¿sí? Si yo estirara mi sistema digestivo, lo estirara, lo estirara, lo estirara, me quedaría como una manguera. Y entonces en esa manguera larga, yo tendría un orificio de entrada a la boca y un orificio de salida, que sería el ano, ¿sí? Y entonces la absorción es todo aquello que se fue procesando aquí en el interior de mi sistema digestivo, sería absorbido, es decir, atravesaría, ¿sí?, las paredes de mi sistema digestivo para pasar a los vasos sanguíneos, ¿sí?, que pertenecen al sistema circulatorio, y esos nutrientes comenzarían a circular por la sangre. Por eso se considera que si yo estiraría mi tubo digestivo y lo transformo en un tubo, y tengo este orificio de entrada y tengo este orificio de salida, en realidad todo lo que está dentro no pertenece al interior del cuerpo, sigue siendo el exterior. ¿Sí? Medio difícil de comprender, después lo vamos a ver un poquito mejor, ¿sí? Y entonces, para absorber, tiene que atravesar y ir a lo que es el interior de mi cuerpo, que es todo lo que está alrededor. ¿Ah? Donde va a pasar al sistema circulatorio y va a ser distribuido a cada una de las células. Bien, y por el último de los pasos, ¿sí?, o de los últimos de los conceptos, es la egestión o la defecación, que es la salida de todas aquellas sustancias que son ahí dice desecho, yo diría, lo voy a cambiar, sustancias que son desperdicios. ¿Sí? ¿Por qué?
porque no logré absorber, ¿sí? Porque quizás son sustancias complejas, ¿sí? Que no tengo ciertas enzimas que me permiten romper esas sustancias complejas para poder llegar al nutriente que va a pasar a la sangre y de la sangre a la célula. Por ejemplo, como ciertos vegetales que tienen fibra, choclo, ¿sí? Yo como choclo, un rico, se los había dado ya este ejemplo, un rico choclo con manteca, con mayonesa, sal, riquísimo, me lo como en la playa, panza arriba, tomando sol, y comí ese choclo, lo mastiqué muy bien, ¿sí? Tragué, y después de varias horas, cuando uno va al baño, ve que los granos de choclo permanecen intactos. ¿Por qué? Es un desperdicio. Quizás si se lo come un cerdo, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque el cerdo tiene enzimas que yo no tengo, que permiten extraer los nutrientes del grano de choclo. Por lo tanto, como mi cuerpo no lo puede asimilar, no lo puede incorporar, lo termino desechando. Por lo tanto, la egestión o defecación es la expulsión de aquellas sustancias que mi cuerpo no las puede absorber. Por lo tanto, como no pudo atravesar el proceso que me aparece acá como absorción, termina siendo expulsado al exterior. Por lo tanto, no es una excreción, ¿sí? A veces confundimos. El sistema digestivo no está dentro del sistema excretor. ¿Por qué? Porque son desperdicios, son desechos, perdón, en este caso desperdicios. Desechos son los que atraviesan el sistema excretor. La voy a cambiar esta palabra porque si no ustedes se van a confundir. Bien, aquí tenemos una imagen del sistema digestivo para ver qué órganos componen este sistema. Por un lado, me voy a bajar acá la imagen, si no molesto. Por un lado tienen la cavidad bucal, ¿sí? Después de la cavidad bucal sigue la faringe. La faringe solo es un lugar de paso y la faringe tiene la particularidad de no solamente compartir el espacio con el sistema digestivo, sino que también lo comparte con el sistema respiratorio. Bien, faringe, esófago, estómago. Bien, por ahí atrás inicia el intestino delgado, que es este que está acá en el medio, y el intestino delgado luego se va a continuar con el intestino grueso. ¿Sí? Acá esto chiquitito que aparece como una colita de ratón es el apéndice. Bien, intestino grueso, el intestino grueso es más corto que el intestino delgado, luego se rectifica, ¿sí? Transformándose o adquiriendo el nombre de recto y la salida al final, que es el ano. Bien, acá tenemos otro dibujito más. Boca, la cavidad bucal, el esófago, el estómago, está como más estiradito. Intestino delgado, ven que es mucho más delgadito. ¿Sí? Intestino delgado que se conecta con el intestino grueso. Cambia mucho la forma, ¿sí? Intestino grueso, bien, y bueno, ahí no está la finalización. Componentes o estructuras u órganos, mejor dicho, que componen el sistema digestivo, uno de los sistemas que participan en el proceso de la nutrición, que es la incorporación de los nutrientes. Bien, arrancamos con la boca. No me interesan los órganos que componen la boca, pero sabemos que algo fundamental en el momento en que los tenemos que alimentar es la existencia de los dientes, que cumplen diferentes funciones, no me interesa que me clasifiquen los dientes, pero sí saber que dentro de la boca un papel fundamental lo va a realizar, por un lado los dientes, ¿sí? que muelen, desgarran, ¿sí? Y por el otro lado la lengua, que tiene la función de amasar la comida, ¿sí? Ahora, este proceso que yo dije, o estos componentes que nombré de la cavidad bucal, dientes y lengua, van a realizar lo que se conoce como digestión mecánica. ¿Por qué digestión mecánica? Porque en realidad lo que estamos haciendo es los alimentos, romperlos, cortarlos en trozos mucho más pequeños. ¿Sí? Dato que no es menor, uno diría, bueno, pero la digestión mecánica no es tan importante, es mejor la química, porque no ocurre ninguna transformación más que cortar en diminutas partes,
¿sí? El alimento que acabo de incorporar. Bueno, es fundamental, ¿por qué? Porque si yo logro cortar un objeto, imaginemos que tengo acá estos dos cubos, ¿sí? Si yo lograra medir la superficie, ¿sí?, de estos dos cubos que están juntos, no es lo mismo la cantidad de superficie de estos dos cubos juntos que si yo los separo. ¿Por qué? Porque se me agregaría, ¿sí?, en el total esta superficie y esta superficie que cuando están juntos no están presentes, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo rompo un alimento, lo que hago es poner al descubierto mayor superficie de eso que acabo de ingerir. ¿Y por qué es importante? Porque cuanto más lo corto, más pequeñito, más lo desarmo a ese alimento, más contacto va a tomar con lo que se llaman enzimas, ¿sí? Y acá hacemos un paréntesis. ¿Qué es una enzima? Las enzimas son proteínas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos síntesis de proteínas en los ribosomas, en el retículo endoplasmático rugoso? Bien, hay células de nuestro cuerpo que se encargan de fabricar ciertas proteínas que tienen la función particular de ser catalizadores biológicos, de cumplir una función enzimática. ¿Qué es una función enzimática o qué es lo que hace una enzima? Una enzima lo que hace es apurar una reacción química, ¿sí? La apura. Algo que llevaría mucho tiempo en ocurrir, la presencia de una enzima hace que esa reacción química que demandaría muchísimo tiempo ocurra en un breve momento, ¿sí? Entonces, en la boca, ¿sí?, a los que les gusta el asadito y les gusta comer mollejas, a mí me encantan las mollejas, que son tan caras. ¿Por qué son tan caras? Porque son las glándulas salivales, las parótidas de la vaca. Y como la vaca tiene solamente una de cada lado, son muy caras. Bien, nosotros, ahora lo vamos a ver bien, tenemos glándulas, ¿sí? Tenemos, sí, son glándulas anexas al sistema digestivo, que lo que hacen es producir esta enzima. Ustedes van a ver las enzimas en unas nubecitas así amarillas en color medio mostaza, una enzima fundamental que es la amilasa salival, ¿sí? Amilasa, me suena a almidón, amilasa, almidón. Por lo tanto, la amilasa salival, ¿saben lo que van a hacer? Lo primero que va a descomponer o a degradar o a empezar a romper son las moléculas de almidón. Y el almidón, hacemos memoria, el almidón es un polisacárido, un hidrato de carbono. Por lo tanto, la saliva no solamente es importante para humedecer la comida, ¿sí?, transformarla en ese famoso bolo alimenticio, sino que es fundamental porque acá ya la amilasa se va a encargar de empezar a romper en algo más sencillo una molécula compleja como es el almidón. Y entonces la amilasa salival va a transformar ese almidón, ese polisacárido, en un disacárido, que es la maltosa. ¿Ah? Bien, acá tenemos como glándula anexa que pertenece a la boca, vamos a encontrar las glándulas salivales, ¿sí? Bien, por ejemplo, la parótida, la que se inflama cuando tenemos paperas. Por otro lado, hay una que es sublingual, debajo de la lengua. Si yo te digo limón y vos levantás la lengua, vas a ver cómo se empieza a llenar de saliva, ¿sí? Y otra que está un poco más abajo, que es submandibular. ¿Ah? Parótida, sublingual y submaxilar. Tres glándulas anexas que van a producir esa amilasa salival que va a empezar a actuar sobre lo que yo como. Incorporo una galletita de agua, bueno, la galletita de agua ya va a empezar a ser degradada, el hidrato de carbono que compone a la galletita de agua que está hecha con harinas, es la amilasa salival, ¿sí? O como arroz o como fideos, cualquier cosa que tenga almidón, su digestión va a iniciar ya en la boca, con la amilasa salival. ¿Bien? Dijimos,
boca, faringe es simplemente un lugar de paso, esófago. Bien, el esófago también es un lugar de paso, pero el esófago, al igual que el resto del sistema digestivo, está formada por músculos. Va a tener una capa bien externa, y yo tomo otra vez mi supuesto tubo digestivo, yo voy a encontrar, si yo voy de afuera hacia la luz del intestino, voy a encontrar toda una primer capa que va a envolver, si es esófago, el estómago también, que se llama serosa. Pero después en el medio, ¿sí? Como si fuesen estas hojitas, voy a encontrar capas de músculos. Músculos que lo recorren así, ¿sí? Así. Y a la vez músculos que abrazan ese esófago. ¿Sí? Lo abrazan. Son músculos circulares. ¿Ah? Y después en el interior, tapizando todo el interior del tubo digestivo, voy a encontrar mucosa. Y después vamos a ver por qué es tan importante esa mucosa. ¿Sí? Bien, entonces en mi sistema digestivo prácticamente encuentro eso. Serosa, que lo envuelve por afuera, capas de músculos, músculos que son así longitudinales y otros que van transversales, que son circulares, y por el interior mucosa. Bien, ¿por qué es tan importante estos músculos, sobre todo los circulares? Porque lo que van a hacer es ir apretando ese bolo alimenticio, esto que está acá en verde, ¿sí? Los va a ir apretando y es como cuando uno quiere sacar algo que está dentro de un tubo que es elástico y uno empieza a apretar hasta que logra sacar, ¿sí? Como apretamos la pasta dental. Bien, a eso en el sistema digestivo se lo llama movimientos peristálticos. ¿Esto para qué me sirve? Si yo estoy haciendo la vertical y quiero tragar saliva, la puedo tragar tranquilamente sin problema, ¿sí? Si yo me agacho, ¿sí? Y justamente estaba tragando, no va a volver a la boca, a menos que haya una hernia, ¿sí? Y haya reflujo. Pero en una persona sana, no vuelve el alimento a la boca. ¿Por qué? Porque están estos músculos que van a permitir que el alimento llegue al estómago, no importa en la posición que yo esté. ¿Sí? Bien, movimientos peristálticos. Acá tenemos una imagen de algo que va bajando, ¿sí? Y cómo va apretando estos músculos circulares todo el largo del esófago para que pueda llegar al estómago. Así que es un lugar de paso el esófago, pero tiene esta característica fundamental que nos permite alimentarnos no importa en qué posición estemos. Bien, boca, faringe, esófago, pasamos al estómago. Y habíamos dicho que en la boca, en el estómago y en el intestino ocurrían realmente los procesos de digestión. Entonces, en la boca, la amilasa salival. ¿Qué hacía esa amilasa? Rompe, degrada, ¿sí? Una molécula compleja como el almidón en otra más sencilla, como puede ser un disacárido, como la maltosa. ¿Se acuerdan? La maltosa son dos glucosas juntitas. Bien, el otro sitio importante para la digestión es el estómago. Bien, entonces, viene bajando nuestro bolo alimenticio, ¿sí? Que provenía de la boca mezclado con saliva, con amilasa salival, ingresa a través del cardias, que es este lugar estrechito, estrechito, ¿sí? Que los que tenemos reflujo sentimos como sube el ácido, quema todo el esófago, ¿sí? Bien, el bolo alimenticio atraviesa este lugar estrecho que es el cardias para llegar al estómago, ¿sí? Que es como una bolsa en forma de J. Bien, y ahora, ¿qué encontramos en el estómago? Porque este es el segundo lugar importante para la digestión. Porque vamos a encontrar varias cosas. Entre las cosas que vamos a encontrar es esta que aparece acá, que es una H, una C y una L, ácido clorhídrico, ¿sí? Los jugos gástricos, ¿sí? Dentro de los jugos gástricos voy a encontrar este ácido que es fuertísimo.
tan fuerte que llega a un pH de acidez de 2, muy ácido. Si no estuviese tan ácido el jugo gástrico, las enzimas que actúan y que están presentes en ese jugo gástrico no podrían activarse, necesitan activarse de alguna manera. Entonces voy a encontrar ácido clorhídrico que va a volver al estómago muy ácido, pero a la vez tenemos esa ventaja, que a la vez hay células que producen moco, mucosidad. Entonces, en el esófago también hay células que van a producir mucosidad, van a formar toda una barrera protectora. Nuestro estómago está recubierto de esa barrera protectora. ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico tiene la función no solamente de bajar el pH, es decir, volver muy ácido el interior del estómago para que ciertas enzimas se activen, sino que también tiene la ventaja de destruir cualquier microorganismo que ingresa a través del alimento y a través de la saliva, ¿sí? Todas las bacterias que tenemos en la boca. Todos los gérmenes que están en la boca los tragamos. Los gérmenes que están en la comida los tragamos y necesitamos destruirlos. ¿Cómo lo destruimos? A través de este ácido clorhídrico. Entonces el ácido clorhídrico no solamente baja el pH para que las enzimas se activen, sino que también destruye los gérmenes. Y por último, lo que hace es, va desgarrando, ¿sí?, las fibras musculares si nos comemos un rico churrasquito, ¿sí?, o un buen asado. El ácido es como cuando uno pone la carne con limón y uno ve que la carne como si se cocinara por ponerle limón o ponerle vinagre. Sí, en realidad lo que estamos haciendo es desnaturalizamos las proteínas de la carne y es como que las destruimos, ¿sí? Las vamos desarmando. Bien, el moco que nos protege y enzimas, ¿sí?, que van a actuar específicamente ahí en el estómago. ¿Cuáles son las enzimas? La pepsina, que actúa sobre las proteínas, pepsinas, proteínas, amilasa, almidón, hidrato de carbono, lipasa gástrica es la otra. Dos enzimas que tenemos en el estómago. Por un lado, la pepsina, que lo que va a hacer es romper las proteínas para transformarlas en, ¿se acuerdan? Oligopéptidos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Repasen después proteínas. Bien. Va a empezar a desarmar esa estructura compleja que es la proteína y que viene de la vaca, que a nosotros no nos sirve así, la va a empezar a romper, transformándola en cadenitas de aminoácidos, ¿sí? Todavía sigue siendo complejo. Nuestras células no pueden incorporar cadenas de aminoácidos, solo aminoácidos. Así que en este primer paso, aquí en el estómago, las proteínas son digeridas por primera vez. Mientras que los hidratos de carbono fueron digeridos por primera vez a través de la amilasa salival en nuestra boca, las proteínas por primera vez son digeridas o inician su digestión en el estómago a través de la pepsina. Y otra de las enzimas, lipasa, lípidos, la lipasa va a empezar a actuar sobre los lípidos. ¿Ah? Bien, venimos bien hasta ahora. Por lo tanto, voy a tener una digestión química, porque empiezo a romper moléculas, las empiezo a transformar químicamente, pero también hay una digestión mecánica porque el estómago también realiza movimientos, ¿sí? Como si fuesen movimientos peristálticos, movimientos de, como si batiera, ¿sí?, ese bolo digestivo que venía de boca y lo empieza a mezclar. ¿Se dan cuenta por qué es importante que uno mastique bien la comida? Porque cuando llega al estómago tiene más superficie de contacto para tiene más superficie de contacto para establecer con estas dos nuevas enzimas y con el ácido clorhídrico. ¿Ah? Por eso es importante masticar bien. Bien, pasó el proceso acá en el estómago, ¿sí?, donde ya dejó de llamarse bolo alimenticio, sino que ahora se llama quimo, ¿sí?, cambia el nombre, porque es más, es como si fuese una sustancia mucho más líquida, ¿sí? No es tan espesa como el bolo alimenticio, es más líquida porque se mezcló con todo el ácido del estómago. Bien, va a pasar por este espacio que se llama píloro, ¿sí?, como una
son como compuertas musculares, ¿sí? Tanto el cardias como el píloro lo que hacen es, se dilatan y dejan pasar y después vuelven a contraerse. Queda encerrado en ese espacio, ¿sí? Todos los alimentos que fuimos incorporando y se van mezclando, y luego se abre la siguiente, sí se abre, para dejarlo pasar al intestino. Ahora ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque todo esto que sale del estómago es muy ácido, y el que está muy preparado para soportar esa acidez es el estómago. El resto, si bien tiene mucosidad, no va a soportar tanta acidez. Por lo tanto, después vamos a ver qué podemos hacer o qué hace nuestro organismo para minorar esa acidez. Pasamos al siguiente, intestino delgado. Y aquí en intestino delgado, me voy abajo otra vez. En intestino delgado, vamos a ver que este está separado en 3 porciones, ¿sí? Una primer parte, que se llama duodeno, donde específicamente ocurre el tercer lugar donde ocurre la digestión de los alimentos, y 2 partes más que se llaman yeyuno e ilion. Y justamente, mientras que en el duodeno ocurre el tercer paso de la digestión, en yeyuno e ilion ocurre la absorción de los nutrientes. ¿Sí? Bien, al igual que el resto del sistema digestivo, tiene distintas capas, ¿sí? La serosa, capas musculares, mucosa, pero el intestino delgado, ¿sí? Sobre todo la parte del yeyuno y león, como se dedican o su función principal, estos 2 últimos tramos del intestino delgado, es la absorción. Vamos a ver que para aumentar la superficie de absorción tiene ciertos plegamientos, ¿sí? El intestino delgado, ¿sí? Así como tenemos la enzima amilasa en la boca, ¿sí? Que aporta las glándulas salivales, y tenemos la pepsina y la lipasa gástrica en el estómago, el intestino delgado también aporta ciertas enzimas que son fundamentales. Por ejemplo, la maltasa, la sacarasa y la lactasa, piensen, maltasa, maltosa, sacarasa, sacarosa, lactasa, lactosa. Todo lo que termina en asa, en biología, es el nombre de una enzima. Me está diciendo que es una enzima. Termina en asa, es una enzima. Y la primera parte del nombre me dice sobre qué cosa actúa esa enzima. Por lo tanto, la maltasa, que era la unión de 2 glucosas, la maltasa lo que va a hacer es separarlas, ¿sí? Una de la otra, y me va a dejar 2 glucosas libres. La sacarasa, que es una fructosa, ¿sí? Y glucosa, la sacarasa me las va a separar y me va a dejar fructosa por un lado, glucosa por el otro. Y la lactasa, ¿sí? Que es la lactosa, es la unión de la glucosa y de la galactosa, juntas me forman la lactasa me las va a separar. Y entonces lo que me van a quedar es puramente monosacáridos, ¿sí? Necesita mi cuerpo llegar, mi proceso digestivo, llegar de los polisacáridos o de los disacáridos, llegar a los monosacáridos. ¿Por qué? Porque únicamente el monosacárido es el que puede entrar a la célula. Bien, y por el otro lado voy a tener la aminopeptidasa y dipeptidasa, que lo que me va a hacer es transformar esas cadenitas de aminoácidos en un aminoácido sueltito, o a lo sumo 2 aminoácidos juntos, que tarde o temprano otra enzima me los va a separar. ¿Sí? Bien, entonces el intestino va a aportar estas enzimas que van a actuar sobre los hidratos de carbono, maltasa, sacarasa y lactasa, específicamente sobre los disacáridos, y la aminopeptidasa y dipeptidasa que van a actuar sobre las proteínas. Bien, les decía entonces que este es el último paso o el tercer paso de la digestión. Pero antes de pasar a esta imagen, no es solamente el intestino delgado el que interviene en este tercer paso de la digestión.
vamos a ver que hay otras glándulas anexas, así como en la boca estaban las glándulas salivares, tenemos glándulas anexas que aportan sus fluidos en el intestino delgado, específicamente ahí en el duodeno. ¿Y cuáles son? Bien, por un lado el hígado, ¿sí? Y la bilis. Perdón, el hígado y la vesícula biliar. Que la vesícula biliar lo único que hace es guardar lo que el hígado produce. ¿Qué es lo que el hígado produce? Produce bilis. ¿Y qué es la bilis? Es una mezcla de agua, de colesterol, de sales y ácidos biliares que se suele decir, ¿sí?, de manera muy criolla, que sería como el detergente de la comida. ¿Por qué el detergente? Porque nosotros cuando tenemos que lavar un plato, ¿sí?, después de un asado, de una comida grasosa, donde comimos chinchulines, mollejas, chorizo, ¿sí?, asado, el plato nos queda con grasa. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Además de utilizar siempre agua caliente que nos va a facilitar el lavado de ese plato. Usamos detergente. ¿Por qué? Porque el detergente lo que va a formar son micelas, ¿sí? Va a separar las grasas, ¿sí?, y las va a rodear. El detergente separa esa grasa que es grande, la separa en gotitas microscópicas, ¿sí? Lo separa en gotitas microscópicas y lo envuelve el detergente. Bien, la bilis cumple esa función. Separa las grasas, ¿sí?, en gotitas microscópicas, ¿sí?, y las envuelve. Es como cuando uno pone un poco de aceite en agua y lo revuelve. ¿Qué hace? Esa gota ancha de aceite, al revolverla, separa en gotitas muy chiquititas. Vean, la bilis cumple esa función, es como un detergente para las grasas. Por eso aquellos que por alguna razón necesitan extirparle la vesícula, se les pide, ¿sí?, que coman con bajo contenido en grasa. O que tienen una obstrucción en alguno de estos conductos, ¿sí?, que desagotan en el intestino delgado, bueno, se les pide que consuman pocas grasas. ¿Por qué? Porque la vesícula biliar está conectada al hígado, ¿sí? El hígado produce bilis, la bilis llega a esta bolsita, es una vesícula, ¿sí?, almacena la bilis. Y esa vesícula larga su contenido cuando ingerimos un alimento. Lo larga y lo vuelca a la luz o al interior del duodeno, del primer tramo del intestino delgado, donde ahí había enzimas propias que aportaba el intestino delgado. Ahora tenemos el aporte de la bilis por parte del hígado. Y por último, tenemos el aporte que hace el páncreas. El páncreas es una glándula, ¿sí?, que se la denomina glándula mixta. ¿Por qué mixta? Porque por un lado es una glándula endocrina, lo van a ver quizás en tercer año, endocrina porque produce hormonas, ¿sí?, como la insulina. Algunos que tienen parientes que son diabéticos saben lo que es la insulina, y otra hormona, ¿sí?, que es contraria a la insulina, que es el glucagón. Pero a la vez de ser una glándula endocrina, el páncreas es una glándula exocrina. ¿Por qué exocrina? Porque vuelca su contenido al exterior. El exterior, que en este caso es la luz del intestino, el interior del intestino delgado, específicamente el interior del duodeno. Y entonces, ¿qué va a aportar el páncreas? El páncreas va a aportar bicarbonato, ¿sí? ¿Se acuerdan que todo el jugo gástrico que venía del estómago era muy ácido y nuestro intestino delgado no está preparado para esa acidez? Es más, las enzimas que actúan en el intestino delgado se activan no con acidez como las que están en el estómago, sino con un pH más alto, ¿sí?, con un medio más básico, más neutro, más no ácido, ¿sí? El ácido las destruiría. Además de que nuestro intestino delgado no está preparado para recibir tal cantidad de ácido. Por lo tanto, para neutralizar ese ácido de ese quimo que viene del estómago, el páncreas va a aportar bicarbonato. Y entonces lo que va a hacer es
amortiguar esa acidez. Desaparece la acidez, pero también lo que hace es aportar enzimas, estas proteínas que aceleran las reacciones químicas. ¿Qué proteína? Miren, amilasa pancreática, amilasa salivar, amilasa pancreática. El páncreas aporta también enzimas que actúan sobre algún almidón o algún polisacárido que haya quedado sin desarmar, que en la boca no tuvo tiempo de ser desarmado, pero al llegar al intestino delgado, el páncreas se va a encargar. Si quedó algún hidrato de carbono complejo, algún polisacárido, la amilasa pancreática se va a encargar de terminar de desarmarlo. Lipasa pancreática, la lipasa gástrica. Si algún lípido no llegó a desarmarse en ácidos grasos y glicerol, el páncreas va a aportar enzima extra por si alguno no quedó desarmado. Y por último, tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa son tres enzimas que actúan sobre las proteínas, tratando de desarmar esas cadenitas de aminoácidos, tratando de dejarlas en aminoácidos simples, ¿sí? En aminoácidos solitos. Entonces, a modo de repaso, vamos para atrás otra vez. Cuando llego a intestino delgado, llego al tercer lugar donde se realiza la digestión, ¿sí? El proceso de digestión, que es desarmar moléculas complejas en moléculas más sencillas, que son los verdaderos nutrientes, para que puedan pasar al torrente circulatorio y a la sangre. En duodeno voy a tener las enzimas que me aporta el intestino delgado mismo, voy a tener para esa digestión en duodeno el aporte que realiza el hígado a través de la vesícula, es decir, la bilis, que va a actuar como detergente, y voy a tener lo que me aporta el páncreas, sus jugos pancreáticos, donde voy a poder disminuir el ácido que proviene del estómago y a la vez voy a poder aportar enzimas que van a terminar de realizar aquel proceso digestivo que no se pudo completar, ni en boca ni en estómago, y aportando tres tipos de enzimas que van a actuar sobre los hidratos de carbono, la amilasa pancreática, sobre los lípidos, lipasa pancreática, o sobre las proteínas. Una vez que el duodeno, ¿sí? Con el aporte de estas glándulas anexas, logra terminar la digestión, ahora es el momento de empezar a absorber todos aquellos nutrientes que están de la manera más sencilla, aminoácidos para las proteínas, monosacáridos para los hidratos de carbono y ácidos grasos y glicerol para los lípidos, incorpora todo eso a través de la absorción. Y la mejor manera, ¿sí? La manera más sabia de poder absorber todo eso que va pasando por nuestro sistema digestivo es a través de esta forma tan particular que tiene el intestino delgado, que es la formación de pliegues, ¿sí? Miren cómo mi flechita del cursor sigue el pliegue. Estos pliegues se llaman vellosidades, son como pelitos o deditos que salen de la mucosa, ¿sí? Del intestino delgado, ¿sí? Como deditos, pero a la vez no solamente tiene deditos, no es lo mismo esta superficie, miren, esta superficie a esta superficie, recorro más, ¿sí? Bien, no solamente el intestino delgado está tapizado en su interior por vellosidades, sino que imagínense que de cada dedo mío salen miles de deditos. Así que el intestino delgado no solamente tiene vellosidades, sino que también tiene microvellosidades, que son todos estos deditos que salen de cada dedo. ¿Sí? Y a su vez, dentro de esas microvellosidades, yo lo que voy a tener son vasos sanguíneos. ¿Sí? Y este verde, que es un vaso linfático. ¿Por qué? Porque todas las grasas van a ir a parar a este vaso linfático, que va a después llegar al hígado, ¿sí? Pero el resto de los nutrientes van a ser absorbidos por estos vasitos sanguíneos, ¿sí? Que son capilares, son muy finitos. Cuando veamos sistema circulatorio vamos a ver bien, ¿sí? Pero bueno, es cada una de estos deditos que salen de estos dedos, cada una de estas microvellosidades
tienen adentro vasos sanguíneos. Por lo tanto, los monosacáridos, que ya logré desarmar a través de la digestión, van a atravesar, ¿sí? Van a atravesar esto y van a parar al torrente sanguíneo. Los aminoácidos que provenían de esas proteínas tan complejas que incorporé en todos los derivados de origen animal, bueno, esos aminoácidos van a atravesar estas células, porque esto está todo tapizado de células, y van a ir al torrente sanguíneo. Y esos lípidos que consumí, esas grasas, esos aceites que consumí en los alimentos, van a ser, una vez que el sistema digestivo los transformó en ácidos grasos y glicerol, van a atravesar y van a ir a parar a este verde, ¿sí? Que es un vaso linfático, ¿sí? Llegamos a la última parte del sistema digestivo, donde acá ya no hay digestión, ¿sí? El último paso fue en duodeno, en el intestino delgado, pero el intestino grueso se va a encargar que todo aquello que no se absorbió, todos aquellos, ¿sí? Elementos o sustancias que no se absorbieron acá en la microvellosidad, sino que pasaron de largo por el sistema digestivo o pasaron de largo por el intestino delgado, van a ser recogidos en el intestino grueso. Y el intestino grueso recibe 3 nombres diferentes, que son muy fáciles. Por un lado, la primera parte, la que está conectadito acá al intestino delgado, se llama colon ascendente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que todos los fluidos, que ya no se llaman ni bolo alimenticio ni quimo, sino que se llaman quilo, ¿sí? Que es lo último, lo más líquido de todo, ese líquido, ¿sí? Va a ascender por el colon ascendente, va a ir después por el colon transverso y después por el colon descendente. Y en este trayecto, ¿sí? Esto que es tan líquido va a terminar formándose algo mucho más sólido, que son las heces, la materia fecal. Pero ¿cómo puede ser si es tan líquido que se transforme en algo tan espeso? Bien, porque el intestino grueso o el colon tiene la función, entre sus funciones principales, es absorber el agua que proviene no solamente del agua que ingerimos, sino de los alimentos que consumimos, que son ricos en agua. Y lo otro que suele hacer, además de reabsorber agua para que nuestro cuerpo no pierda agua, es sintetizar vitamina K. Dentro del intestino grueso hay bacterias que forman parte de la flora intestinal, son bacterias que nos benefician y que tienen la propiedad de sintetizar o de fabricar vitamina K. ¿Sí? Bien, terminamos con sistemas digestivos, son bastantes contenidos, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ver este video y la próxima clase poder charlar de todo lo que vimos hasta hoy, ¿sí? Y ver que si aparece alguna duda al respecto, podamos a través del grupo de WhatsApp ir sacándonos todas las dudas. ¿Es necesario saber el nombre de todas las enzimas? No, no es necesario saber todo los nombres de las enzimas. Sí es necesario saber que en boca, ¿sí? Ocurre la primera digestión de los hidratos de carbonos complejos, que en estómago, ¿sí? Está el ácido clorhídrico, hay células que fabrican moco para proteger el estómago y que hay enzimas que se encargan de trabajar sobre los lípidos y sobre las proteínas, y es importante saber principalmente qué ocurre en el intestino, qué enzimas o sobre quiénes trabajan las enzimas que aporta el intestino delgado, sobre todo el duodeno, entender qué enzimas aporta el páncreas, sobre quiénes actúan, es decir, actúan sobre los 3, sobre los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, y entender un poquito cuál es la función de la bilis, que es fabricada, sintetizada en el hígado y almacenada, ¿sí? Hasta el momento del uso, en vesícula biliar. Bien, llegamos hasta acá porque ya sé que es un montón para ustedes. Nos vemos después en la clase. Un beso para todos.